Estamos en directo ya, conectados. Buenas noches. Gracias por quedaros una noche más. Vamos a comenzar la segunda parte y la más principal, que es la celebración del Triduo Pascual. Triduo Pascual. El pasado miércoles hablamos de la Cuaresma, tiempo en el que nos encontramos, tiempo de preparación a la Pascua, al Triduo Pascual. Pero antes quisiera que comenzáramos rezando, poniéndonos en la presencia del Señor, haciendo esta oración que tenéis ahí en la pantalla. Nos ponemos en esa presencia del Señor, acabamos de celebrar la Eucaristía, pero queremos que esto que aprendamos pues nos sirva para seguir ahondando en nuestra fe, profundizando en el sentido de nuestra fe y en todo lo que esto supone. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos, Padre nuestro, Dios clemente y misericordioso, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra, sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo, que transformemos la oscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, comenzamos esta charla formativa. Antes de introducirme en la explicación del Triduo, que tiene un carácter celebrativo, la celebración, que aunque la celebración es la actualización del misterio, es la historia de la salvación en acto, sin embargo, permitidme que hable del acontecimiento que celebramos. Y es importante que caigamos en la cuenta de que la celebración es de un acontecimiento, de un kairoi, de una intervención divina que nos ayuda a actualizarla, a celebrarla en el hoy de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿dónde está reflejado el acontecimiento? ¿Dónde aparece ese acontecimiento? Pues en la Biblia y en los libros litúrgicos que se alimentan de la Biblia. Los libros litúrgicos, que son los que seguimos los sacerdotes, los que se proclaman en la palabra de Dios, aquello que forma parte del orden de la celebración, los pontificales, los rituales, etc. Todo lo que se hace en la liturgia se alimenta de la Biblia, porque es el lugar donde se traza, donde se habla del acontecimiento. Rápidamente deciros que los principales libros litúrgicos, que lo sepáis, son los libros para la Eucaristía, que es el libro del celebrante, que se llamaba antiguamente el sacramentario, que es ahora el misal, el libro de lecturas, que es el leccionario, que está en el ambón de la palabra, y el libro de canto, que es menos conocido, que se llama antifonario. Pues esos tres libros, que son los que vemos todos los días en la celebración eucarística. Deciros que también hay libros para el oficio divino, para la liturgia de las horas. En la liturgia de las horas hay un libro de canto, un libro de oraciones, un libro de lecturas, un libro del oficio del capítulo. Lo que se llamaba antes el oficio, luego pasó a ser el breviario y ahora la liturgia de las horas, que es pues la liturgia donde se hacen los laudes, las vísperas, las completas. Cuando uno coge ese libro de oficio y hace así, pues sale todo eso. Salen cantos, van cayendo oraciones, van cayendo lecturas. Es un libro riquísimo que contiene todo eso. Libros de organización litúrgica. Sabéis que tenemos libros para pues que organicemos la liturgia, para que se organice. ¿Cuál es el orden de la celebración? Pues antiguamente había un ordo, luego había un ordinal y más conocido, vamos a decir ahora, es el ceremonial, que tiene que ver con los obispos, que es un libro muy, muy bueno, donde aparecen todos los ritos muy bien descritos.
Y luego están los libros de sacramentos y otros ritos, ¿no? Está el pontifical, que es el libro que organiza a los obispos su participación en los sacramentos, y el ritual de difuntos, el ritual de enfermos, el ritual de bautismo, el ritual de confirmación, todos estos. Todos estos libros contienen a la Biblia. Y la Biblia y estos libros nos hablan del acontecimiento, ¿vale? Vayamos con la Biblia para hablar del acontecimiento. Sabéis que en la Biblia hay pues un Antiguo Testamento que, en clave de comprensión, el Antiguo Testamento nos habla de la promesa. Un Dios que lleva a cabo una promesa, nos hace una promesa. Hay algo que nos promete en el Antiguo Testamento. Estas son las claves, ¿no? Después estaría el Nuevo Testamento, que está en clave de cumplimiento. Aquello que se prometió en el Antiguo se cumple en el Nuevo. Aquello que dijeron los patriarcas, los profetas, los reyes, los jueces, aquello se cumple en el Nuevo, en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Y por último estaría la Iglesia, que lo he titulado el ya, pero todavía no. Podemos decir que es la consecución, la concreción tanto del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y la realización de ambos en la Iglesia, que es la que lleva a cabo ese plan de salvación, esa historia de la salvación en el momento actual, la Iglesia. ¿Cómo podíamos comprender esto desde otra dimensión? Pues si vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el protagonista es Dios Yahvé, el Padre. No porque el Hijo no esté presente o el Espíritu están presentes, pero vamos a decir que el protagonista de todas estas historias es Yahvé, es Dios. En el Nuevo Testamento es Jesús. Luego, ¿quién es el protagonista en la Iglesia? El Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Esto os viene muy bien para que nos organicemos mentalmente y podamos comprender las lecturas que vamos proclamando, ¿verdad? ¿Quién es el que bendice? Hablando de la bendición, ¿quién bendice? El Padre. ¿Quién es el bendito? El Hijo. ¿Quién es la bendición? El Espíritu Santo. Hablando de cómo se nos bendice, quién bendice y cuál es esa bendición por la que se nos bendice, pues sería esta la distribución a la hora de hablar de esta dimensión tan importante. Bien, todo esto nos habla de la Santísima Trinidad, que se encuentra envuelta, presente en la historia de la salvación que obedece a un designio salvífico que Dios quiere llevar a cabo y que cumple, promete y cumple y lleva a cabo en el hoy de la Iglesia, y por último con una pedagogía divina, es decir, con un estilo, una manera de comunicarnos. Tiene que quedarnos claro que Dios se ha querido autocomunicar. Decimos que Dios es un misterio, pero es un misterio revelado, que se ha autocomunicado porque Él ha querido comunicarse. Y por lo tanto es importante que veamos esta historia de la salvación que Dios ha querido llevar a cabo hasta el día de hoy, con ese designio que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y con una pedagogía, es decir, con una manera de respetar y de acercarse al hombre de cada tiempo, respetando su manera de entender las cosas, que no es la misma que hoy, tiene distintas edades. Para eso hay la famosa exposición de las edades del hombre, donde se manifiesta esto, cómo Dios es un pedagogo que ha transmitido a los hombres de todas las edades su mensaje de salvación, pero teniendo en cuenta las edades del hombre. Este sería vamos a decir, hablar del acontecimiento desde la Biblia. Vamos pues ya a la celebración, al tema que nos ocupa. Pero que no perdamos de vista que lo que celebramos, cuando nos reunimos, lo que celebramos es un acontecimiento que aparece en la Biblia, ¿vale? Que se manifiesta en los libros litúrgicos y que tiene todo un recorrido, una trayectoria. Celebración. Vamos a hablar de los grandes polos celebrativos. Ahora lo vais a entender esto de los polos, que no tiene que ver nada con los helados. Hemos hablado del acontecimiento.
Vamos a hablar ahora de la celebración y no vamos a perder de vista la vida, que es, vamos a decir, para lo que nos alimentamos en la celebración, para lo que nos alimentamos en la celebración. A la hora de hablar de Pascua, tenemos que tener en cuenta que ha habido una Pascua judía que comienza en Egipto, con aquel cordero que matan y que marcan en las jambas de la puerta para que el ángel exterminador no se introduzca y mate a los primogénitos, y ahí arranca la Pascua judía, y es un acontecimiento que luego celebran y vienen celebrando hasta el día de hoy, y en la que Jesús participa. Está la Pascua de Cristo, que es el momento en el que Jesús sube a Jerusalén para celebrar la Pascua judía, y lo que va a preparar a sus apóstoles es su propia Pascua. Ese cordero degollado es el mismo Cristo que se ofrece de una vez y para siempre. Sería la Pascua de Cristo, que se manifiesta, que se anticipa en la última cena. Y luego hay una Pascua de la Iglesia, que es la que venimos celebrando nosotros, donde tenemos en cuenta la Pascua judía, pero también actualizamos la Pascua de Cristo. La llevamos a cabo en el hoy de la historia, ¿verdad? Deciros que en la Pascua, el día en el que se celebra la Pascua es en la semana el domingo. Siempre que nos reunimos el domingo, celebramos no la última cena, celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hasta que Él vuelva, decimos en la liturgia. Al domingo se le ha llamado, simplemente que ustedes conozcan, al domingo se le ha dado distintos nombres. Era el primer día de la semana en el calendario judío, porque el último día de la semana para los judíos era el sábado. El primer día de la semana es nuestro domingo, lo que llamamos nosotros domingo. Se le llama también el día del sol. En el calendario romano, cuando Cristo vino a nuestro mundo, en el calendario romano el domingo era el día del sol. Saben que los romanos marcaban cada día con un planeta. Y el lunes la luna, el martes Marte, el miércoles Mercurio, el jueves Júpiter y así. ¿Qué es nuestro lunes? El domingo. El domingo, día del sol. ¿Vale? El día octavo es la comprensión cristiana. Yo siempre pongo un ejemplo precioso. Miren ustedes arriba. Arriba. ¿Cuántos lados tiene esa figura geométrica? 8. El número 8 es el número católico por excelencia. Los cristianos antiguos, y esta iglesia es muy antigua, marcaban el signo católico en toda la parte alta del templo o en las pilas bautismales que eran octogonales. ¿Qué significa el 8? Es el número escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? Del último día. Cada vez que nos reunimos en la Eucaristía, el cristiano espera, prepara el encuentro definitivo con el Señor, que será no en el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo día. Será al día después, el octavo, el que está por venir, que será el encuentro y el día definitivo de ese encuentro. Por eso se llama el día octavo. También se habla del domingo como el Señor de los días, el día del Señor, el día de la comunidad cristiana, varios días, ¿vale? El triduo, que es el que nos ocupa hoy. El triduo, si el domingo es lo que es el domingo para la semana, es la vigilia pascual para el año. Es la ceremonia, la madre de todas las vigilias, la ceremonia más importante del año, la vigilia pascual. La ceremonia más importante del año. Pero ¿qué pasa? Que entonces era la fiesta primordial y la única. Al comienzo, los cristianos no celebraban más que la vigilia pascual y el domingo. No había Semana Santa, no había ni Cuaresma, ni Navidad. Solo era esa fiesta. ¿Qué pasa? Que con el correr del tiempo y de los años, la Iglesia entendió que había que prepararnos para ese acontecimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que la Semana Santa se va ampliando, se va fragmentando y así del único día de la vigilia pascual se pasa a tener 3 días. Porque los cristianos entienden que hay que celebrar ¿el qué? La pasión, la muerte y la resurrección.
3. Pasión, muerte y resurrección. Luego un día para cada gran misterio. Viernes, sábado, domingo. ¿Se dan cuenta? 3 días. En vez de 1, 3. ¿Pero qué pasa? Pues que entienden que, hombre, hay acontecimientos, misterios muy ricos, como por ejemplo el Domingo de Ramos. ¿Cómo vamos a dejar al margen el Domingo de Ramos? Pues el anterior domingo celebramos el Domingo de Ramos. Ya tenemos no 3 días, sino una semana. Y entonces se puso, con el correr del tiempo, no vamos a perder en qué siglo, aparece el Domingo de Ramos. Y así podemos decir que luego tienen, en la Semana Santa, tiene una preparación, que es la Cuaresma, y tiene una prolongación, que es la Ascensión y Pentecostés. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de liturgia, siempre tenemos que tener en cuenta que toda liturgia, toda fiesta, tiene unas vísperas y tiene una octava. La comprensión de la liturgia es, cualquier día hay que prepararlo y esa alegría tenemos que prolongarlo. ¿Se dan cuenta? Triduo pascual, Semana Santa, Cuaresma, cincuentena pascual, que nos lleva a los 40 días, otra vez el número 40, la Ascensión, y a los 50 días el número que define esa fiesta, que es Pentecostés. ¿Vale? Año litúrgico. Pues fijaos, en el año litúrgico hay un tiempo de preparación, un tiempo de desarrollo y un tiempo de prolongación. Así, por ejemplo, pues en la Navidad hay un tiempo de preparación que llamamos Adviento y hay un tiempo de prolongación que llamamos Epifanía. Así, por ejemplo, en el Triduo Pascual hay un tiempo de preparación Cuaresma y un tiempo cincuentena. En el tiempo ordinario no hay tiempos de preparación ni de prolongación, pero tiene distintos nombres que nos pueden dar una pista. Al tiempo ordinario se le llama, pues eso, tiempo ordinario, tiempo per annum, a lo largo del año, en latín, o tiempo de lo cotidiano, de cada día, del día a día, ¿vale? Pero esta sería la comprensión de lo que es la celebración por una especie, como abrimos una gran comprensión del acontecimiento que se celebra para la vida. Bueno, aquí están los tiempos litúrgicos, lo acabamos de explicar, lo habéis visto muchas veces, con una palabra que es muy importante en la Iglesia, que es el oidie, hoy. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia? Hoy se cumple estas palabras que acabamos de proclamar. Hoy nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy ha llegado la hora en que Cristo pase al Padre. Quiere decir, todo tiene, vamos a decir, una comprensión actual, porque el misterio es actual, porque Dios sigue presente entre nosotros, porque Dios se manifiesta en la misma celebración. Bien, os dije que el Triduo Pascual obedece a celebramos la pasión, muerte y resurrección. Pues San Ambrosio no hablaba de la pasión, sino que decía Triduum Sanctum en que Cristo et passus est. ¿Qué significa et passus est? Cristo sufrió, et requiebit, descansó, et resurrecit, y resucitó. Fijaos, qué delicadeza la de los santos padres, que no hablan de muerte, sino hablan de sufrimiento, ¿verdad? Que no hablan de descanso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Pues porque nuestra esperanza es esa, que Cristo volverá, que Cristo seguirá presente. Siglo IV, San Ambrosio. Bien, vamos ya con el Triduo Pascual. Fijaos, el Triduo Pascual técnicamente vamos a decir que se entiende por viernes, sábado y domingo. Pues no es totalmente cierto. Porque el Triduo Pascual comienza el jueves por la tarde con la ceremonia de la última cena y termina el domingo por la tarde con las segundas vísperas. Salen 3 días. Comienza el jueves por la tarde, termina el domingo por la tarde. Las segundas vísperas son la última ceremonia de la Pascua cristiana.
Leo lo que dice el NUALC, que son las normas universales del año litúrgico y el calendario. Cuando uno coge el misal, si quiere saber cómo se tiene que celebrar, va a las primeras páginas, entonces hay un montón de, que llamamos nosotros prenotandos, notas previas, prenotandos, para saber cómo tenemos que celebrar adecuadamente. Y dice, de este triduo pascual, dice el NUALC, el número 18. Ya que Jesucristo ha cumplido la obra de la redención de los hombres y de la glorificación perfecta de Dios, principalmente por su misterio pascual, puntos, el triduo santo de la pasión y resurrección del Señor es el punto culminante de todo el año litúrgico. La preeminencia que tiene el domingo en la semana la tiene la solemnidad de la Pascua en el año litúrgico. Ya lo hemos dicho, la importancia de esto que ahora vamos a tratar. Si hemos dicho que en clave litúrgica, toda fiesta tiene una preparación y una prolongación. Pues mirad, el mismo triduo pascual tiene una preparación y tiene una prolongación. Antes de hablar del triduo, tenemos que decir que la preparación, el anticipo de lo que vamos a vivir durante esos días, Cristo lo dejó sellado en la última cena. Cuando uno va a la última cena que celebramos el Jueves Santo, lo que contemplamos ahí es la anticipación sacrificial de Cristo, que Cristo va a vivir en los días sucesivos. El Jueves Santo es un anuncio, un preanuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero es que la Ascensión y Pentecostés son una prenda, es decir, lo que nos ha obtenido, lo que nos ha ganado este triduo pascual. ¿Qué nos ha obtenido y ganado? ¿Qué nos ha Pues la alegría pascual que se obtiene en la ascensión del Señor. Es necesario que yo me vaya para que venga Él, y la venida del Espíritu Santo, que es ciertamente el ánima de la Iglesia. El ánima de la Iglesia. Entre estos dos marcos, entre el marco de la Semana Santa, se encuentra el Viernes Santo, que es la cruz, el Sábado Santo, que hemos dicho, esta frase preciosa de San Ambrosio, el reposo de Cristo, y el Domingo de Resurrección. Decía un famoso liturgista, Louis Bouyer, que el misterio pascual es Cristo en sus misterios. Cristo en sus misterios. Y nos viene muy bien que precisemos qué es lo que celebramos cada día, porque hay cierta confusión. Por ejemplo, el Jueves Santo, como lo vemos ahora, cuando colocamos el monumento, y ese monumento nos recuerda que es una especie como de sepultura, ¿no? O cuando el Viernes Santo celebramos el Via Crucis, en vez de por la tarde, lo celebramos por la mañana, cuando todavía no ha muerto. Pues, en fin, todas estas cosas que abordan un poquito la veritas dierum, la verdad de cada día, de cada instante, la verdad de cada hora, ¿vale? Pero vamos con una nota curiosa. En la Biblia, además de hablarnos del acontecimiento, el acontecimiento se sirve de estrategias pedagógicas para mostrarnos la conexión que existe, que existe en la Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay que una especie de conexiones ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he cogido la conexión del 3. El 3, ¿vale? Y entonces, el número 3, dice, es un número simbólico con una gran fuerza. Al tercer día... Se me ha ido la cosa. Ahí. Conéctalo, porque si no, que con este ímpetu que me da el 3, es el ímpetu del 3. El número 3 es un número simbólico con una gran fuerza. Al tercer día han pasado muchas cosas en la Biblia, y todas ellas tienen un punto neurálgico, aquí en el triduo. Todo nos lleva al triduo. Fijaos qué cosa más impresionante, ¿no? El 3. Igual que el 12 tiene su intríngulis como un número que nos habla de la misión, entonces es misión. Quiero recordar la conexión que hay en una hermosa iglesia de aquí, de Segovia, la iglesia dodecagonal
de la vera cruz, que son 12 lados por fuera. ¿Y cuántos por dentro? 8. Volvemos al 8, ¿eh? O sea, esto no es una casualidad, esto es toda una... Se me ha ido, ¿eh? Esto no está bien, ¿eh? Sí, doctor, no sé, póngalo, no sé, en la chaqueta o la... Es que me muevo mucho, ¿eh? Hoy, no sé, un poco ahí. Bien, vayamos con el número 3. Jesús resucita al tercer día. Jesús murió a la hora de nona. 3. Nuestro 3, las 3. Jesús cae con la cruz 3 veces. Pedro le negó 3 veces a Jesús. Jesús reza 3 veces en Getsemaní. Va y viene, va y viene. Pilato trata de liberar a Jesús hasta en 3 ocasiones. Jesús reconstruirá el templo en 3 días. Jesús llevó a cabo 3 resurrecciones en su ministerio público. El ministerio público de Jesús abarca 3 años. Y hay infinidad de coincidencias con el número 3. ¿Por qué? Pero bueno, podemos seguir. En el Antiguo Testamento, 3 son los grandes patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. Abraham e Isaac acudieron a la montaña del sacrificio al tercer día, dice el texto. O sea, José encarcela a sus hermanos durante 3 días. Las 3 llamadas de Dios al niño Samuel. Hay que ver. Elías empapa el sacrificio en 3 ocasiones antes de arder frente a los ídolos. Jonás, que es bueno, los artistas han representado, yo no sé si he visto un cuadro de Jonás saliendo de la boca del pez, que es Cristo saliendo de la sepultura. Jonás es liberado del pez al tercer día. Pero es que las apariciones de Jesús son al tercer día, ¿eh? Las apariciones de Jesús al tercer día. Jesús pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. 3 son los que dan testimonio en la tierra, que dice Primera de Juan: el espíritu, el agua, la sangre. ¿Qué representa el número 3? La totalidad. Quizá porque 3 son las dimensiones del tiempo: presente, pasado, futuro. Es la totalidad de nuestra vida, lo abarca todo, como Cristo abarca todo. Y su resurrección abarca todo, es un antes y un después. El símbolo de la divinidad es la Torá y la Trinidad. Invocamos a Dios: Agios, 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 Kyrios, 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 Santo, Santo, Santo. Son las 3 invocaciones sagradas por excelencia, lo que cantan en el cielo y nosotros nos sumamos aquí en la tierra en ese momento precioso, ¿no? Pero es que ya, para rizar el rizo, pues, en fin, vemos aquí que hay 3 arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. Pero es que, si damos más, la Sagrada Familia está compuesta por 3. A ver, esto ya es un poco ya... Y ya por último, pues 3 fueron los crucificados junto con Cristo, eran 3. El 3, que nos habla del triduo del que vamos a hablar a continuación. Entramos ya en el Jueves Santo. ¿Cómo se le denomina al Jueves Santo? A veces, a lo mejor no han oído ustedes hablar, se le denomina la Pascua Eucarística. Lo que os decía antes, es el anticipo de la Pascua de Cristo, de la Pascua cruenta y resucitada. La Pascua Eucarística, el cenáculo, la Pascua Eucarística. El Jueves Santo tiene un carácter de fiesta y de agradecimiento, porque en ese día fueron instituidos el sacerdocio, la caridad y el servicio. Entonces, tiene un carácter de fiesta. Por eso el color del Jueves Santo es el blanco. Fiesta. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué decimos del Jueves Santo? Dice, jornada que pertenece a 2 tiempos litúrgicos. Porque el Jueves Santo, por la mañana es Cuaresma y por la tarde es Triduo Santo. Por la mañana Cuaresma y por... Qué bonito esto del fondo,
Don Jesús Cano nos lo ha preparado, todo está preparado en esta parroquia. El fondo ya nos mete, nos incorpora. Nos incorpora ya. Bueno, el Jueves Santo es el único día del año que tiene 2 tiempos litúrgicos. Por la mañana Cuaresma, por la tarde Triduo. En Jerusalén se celebraba esa tarde 2 misas. 2 misas. En el Martirium y en el Calvario, en el lugar donde lo martirizaron y en el Calvario, donde se comulgaba. Si recordáis, el Jueves Santo por la mañana se llevaba a cabo, al menos en mi pueblo, se confesaban y se llevaba a cabo la misa de los presantificandos. ¿Qué era la misa de los presantificados? Aquella misa que era una celebración de la palabra con comunión. Porque como no se puede... Así era, se comulgaba, como se había a confesar, ya para que por la tarde pues lo pudieras... Eso, bueno. Egeria, que es esta monja o mujer gallega, nos habla de ello, a través de su libro y el itinerario de Egeria. Y por último, en Occidente, porque esto es en Jerusalén, 2 misas. En Occidente se celebraba una misa por la mañana y otra por la tarde, en el siglo VII. ¿Vale? No nos importa tampoco mucho eso, ¿no? Pero que lo sepáis, que toda la liturgia empieza en Jerusalén y siglos después, siglo VII, en Roma. ¿Qué se tiene el Jueves Santo? El Jueves Santo se debe tener por la mañana la misa crismal, que en nuestra diócesis se celebra el lunes. Antiguamente se celebraba el jueves. Yo lo he vivido como sacerdote, con Jesús también. Pero claro, es que como teníamos tantas cosas por la tarde, pues aquello era un sin vivir. Entonces se ha desplazado la misa crismal al lunes. Pero normalmente se celebraba el jueves por la mañana. ¿Qué se hace en la vigilia, en la misa crismal? Pues la misa crismal se ha sacado de la vigilia pascual. El aceite es uno de los elementos propios de la vigilia pascual. En la vigilia pascual tenemos la luz de la hoguera, la palabra de Dios, que es extraordinaria esa noche. Tenemos el agua del bautismo, el pan y el vino de la comunión y el aceite. Nos falta el aceite. Se ha sacado, ¿por qué? Porque los sacerdotes no podemos estar todos en una celebración como se hacía antiguamente, que estábamos con el Papa, todos. La iglesia era más pequeña, era más reducida en aquellos siglos. Entonces, todos los sacerdotes, si había, se juntaban todos con el Papa o con los obispos. ¿Qué se vive en la misa crismal? Se acentúa el sacerdocio de Cristo. El carácter sacerdotal de esa jornada, que no es totalmente sacerdotal, y se invita al pueblo a participar de esa jornada. No es una celebración sacerdotal, no lo era en el origen, era una celebración de la comunidad cristiana como todas, pero ahora se ha, clericalizado. Antes no había las promesas sacerdotales que hay ahora, antes no. Pero bueno, se acentúa el sacerdocio de Cristo. Sacerdotes en torno al obispo. Estamos todos los sacerdotes de la diócesis que podemos junto al obispo ese día. Y se consagran el crisma y se bendicen los óleos, que vamos a llevar a cabo, que vamos a impartir en los sacramentos del bautismo, de la confirmación o de la unción de enfermos. Todos los años se renuevan los óleos y por lo tanto se consagran y se bendicen en esa jornada, ¿vale? La segunda celebración, la Cena del Señor, lo que hemos llamado la Cena del Señor. Deciros que en la Cena del Señor no hay bendición final. No hay bendición final. ¿Por qué no hay bendición final? Porque esos 3 días es como si fuera una única celebración. De tal manera que celebramos la cena, pero no bendecimos. El sacerdote no bendice. ¿Por qué? Porque va a continuar el Viernes Santo, que no hay un saludo inicial. El Viernes Santo por la mañana el sacerdote sale sin decir palabra y se postra en tierra. ¿Se dan cuenta? Y el Viernes Santo tampoco hay bendición final. El Sábado Santo tampoco hay saludo inicial, empezamos con la hoguera y ya sigue una solemne bendición final. Luego, el Jueves Santo se saluda al principio y se bendice, la bendición final, tenemos que irnos al sábado por la noche. ¿Se dan cuenta? Es como una única celebración en un tríptico celebrativo. ¿Qué celebramos en la Cena del Señor? Hay una liturgia de la palabra,
Hay un lavatorio de los pies, hay una institución de la Eucaristía y hay una institución del sacerdocio. Por eso el carácter festivo de esa jornada. Hora santa. Hora santa. Bueno, aquí tenemos que intentar evitar llamar al monumento monumento, porque el monumento, cuando decimos monumento, se refiere, tiene un carácter funerario. Y Cristo no ha muerto. Cristo no ha muerto todavía, ¿me entienden? Pero ha tenido un cariz funerario. Incluso en algunos sitios, yo tengo los soldados, todavía tenemos los soldados de Aldea Real, donde hacían monumento y ponían los soldados allí, y la cueva de la sepultura, representaban la cueva. Es una anomalía litúrgica. Es una anomalía litúrgica. Luego, eso que llamamos monumento no tiene un carácter funerario, es el Santísimo. Es el Señor que se ha consagrado ese día de una manera mayor para poder darse y repartirse el Viernes Santo, que no hay plegaria eucarística ni consagración alguna. ¿Se dan cuenta? Luego, monumento, bueno, entendamos que es el monumento, pero no es la sepultura, como han interpretado en muchos sitios, se ha representado en muchos sitios y se sigue representando en muchos sitios. 3 jueves hay en el año que brillan más que el sol. ¿Ven ustedes que brillan más que el sol? ¿Cómo era? Pues efectivamente, brillan más que el sol. Tiene un carácter festivo. Esa adoración de la noche tiene que ser sin solemnidad. Como hacemos muy bien. Venimos y hacemos una hora santa sencilla. La solemnidad del Santísimo la reservamos para el Corpus Christi. Máxima solemnidad, máxima expresión festiva. Pero aquí no, es una adoración sobria de oración ante el Santísimo, ante el Señor en momentos difíciles de acompañamiento. Getsemaní, la noche de la entrega. ¿Vale? ¿Alguna cosa? Jueves Santo. Viernes Santo se le llama Impassione Domini, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es el día de la inmolación del Cordero. La inmolación del Cordero. Aquel Cordero, texto de Isaías, que fue llevado al matadero, que enmudecía y no abría la boca. Es Cristo, ese Cordero de la reminiscencia del Antiguo Testamento. El Cordero. El carácter de este día tiene un carácter de escucha, veneración y adoración. Escucha de la palabra de Dios, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de veneración, veneramos, el sacerdote nada más salir se postra rostro en tierra como el día de su ordenación, se postra ante el Santísimo, máxima veneración y adoración. Adoramos la Santa Cruz. ¿Qué podemos decir a grosso modo del Viernes Santo? En Jerusalén, que es la cuna de la liturgia cristiana, fue el primer testimonio de esta celebración de oración itinerante. ¿Qué quiere decir? Pues que, claro, la Egeria, aquella monja española que era más lista que el hambre, pues ve cómo los cristianos de Jerusalén van a los lugares sagrados, a donde Cristo pues recibió el martirio, a donde Cristo fue crucificado, a donde Cristo, ¿veis? Hacen el Via Crucis por el camino de la cruz donde Cristo estuvo, normal, porque conservan los lugares sagrados. Entonces, como lugares sagrados, son lugares celebrativos, ¿vale? En el Gólgota, el obispo presenta el madero de la cruz, se lee profecía es lectura del Antiguo Testamento, y Evangelio, con salmos y oraciones. ¿Ves? No hay una liturgia estructurada como ahora, pero se le parece. Es el origen de la liturgia del Viernes Santo. En Roma, siglos después, siglo VII, se celebra una doble liturgia. Normal, en Roma vive el Papa. Y entonces el Papa celebra, no en el Vaticano, sino en la Basílica Constantiniana,
que es anterior al Vaticano, y presbiteral. Aparecen los primeros sacerdotes que celebran también ya aparte del Papa. Hay una doble liturgia, una doble manera de celebrar. El Papa celebra de una manera y los presbíteros celebran de la suya. Hay cosas que el Papa puede hacer, por ejemplo, bendecir a la asamblea con el evangeliario, que los presbíteros no podemos hacer. Es liturgia papal, ¿vale? Cada uno tiene su liturgia. Vayamos qué es lo que ocurre ese día. Primer bloque, el Vía Crucis. Sugieren que el Vía Crucis pudiera ser después de los oficios. Sugieren, pero claro, aquí tenemos pues que normalmente, como no queremos que se apelmace los oficios con las procesiones, pues ¿qué pasa? Trasladamos el Vía Crucis a la mañana. Bueno, puede tener cierta relación. Bueno, recorrer las estaciones de Cristo. Sabéis que estaciones viene de las estacio. Las estacio romanas son las basílicas de Roma. Las estacio en Segovia serían las parroquias. ¿Qué es lo que hace el Papa este día? Pues bueno, aparte de los últimos años que va al Coliseum y celebra el Vía Crucis, antiguamente los papas iban haciendo estaciones por la ciudad, iban recorriendo las basílicas para hacer ese recorrido estacional. Y de ahí viene estacio, estaciones, liturgia estacional, liturgia en las basílicas, en las iglesias. Jerusalén es la meta de los peregrinos. Ahí tenemos en el siglo IV a nuestra Egeria. Se erigieron abundantes estaciones. ¿Qué quiere decir? Abundantes basílicas, abundantes iglesias en el siglo XVI. Oficio. Los oficios, hemos dicho, a la hora de nona, pues a partir de las 3. De 3 a 6 y media. 7 ya sería un poco tarde. La catedral lo sigue haciendo, me parece, a las 7, la catedral. Es un poco tarde. Pero, bueno, sus razones tendrán, ¿no? Las celebraciones tienen que ir en ese intervalo, ¿vale? De 3 a 7 como muy tarde. Comenzamos en silencio y postración. Hemos dicho que no hay saludo inicial porque se está viviendo una única celebración que arranca en el jueves. No hay saludo. El sacerdote, veis ahí la imagen del Papa, se postra rostro en tierra. Y aunque no hay misa, el sacerdote se pone casulla. 2. Protagonismo de la liturgia de la palabra con la lectura de la pasión y de una oración universal amplia, donde se pide por todos, es una oración universal grande, amplia, donde hay una petición y acompaña una oración. La adoración de la Santa Cruz, donde se hace un recorrido que se prolonga o se perfecciona el día de la noche de la Vigilia Pascual. Se canta, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada, se deja la cruz a la parte de atrás y el sacerdote hace ese camino con la cruz mostrando por partes y en 3 paradas, 3. Las mismas 3 que hará el sacerdote con el cirio pascual. Luz de Cristo, la cruz y la luz. 3. Comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. El altar tiene que estar despojado como debería estar, deberíamos tenerlo todo el año. Mostrar el centro, el eje del templo cristiano, que es el altar de Cristo. Yo recuerdo que antiguamente no había sagrario. No había comunión permanente ni tampoco, vamos a decir, culto fuera de la misa. No había sagrario. Se reservaban las sagradas formas, se reservaba el Santísimo para llevar la comunión a los enfermos, no para hacer una adoración como hacemos ahora, que está muy bien, yo no quiero decir, pero quiero que sepan que antiguamente no había sagrario,
en el presbiterio. Todo estaba centrado en torno al altar. Al altar. Eso es otra historia, ¿no? Seguimos las procesiones. Fijaos, es la liturgia subjetiva. La liturgia objetiva son las celebraciones de ese día. La liturgia subjetiva son las procesiones. Es el culto del pueblo. Antiguamente se hacía en latín las liturgias, entonces el pueblo no entendía, entonces las procesiones son la prolongación, vamos a decir, de lo que se celebra en la misa en la calle. Pero sí es bueno que entendamos esto. La celebración litúrgica es la actualización del misterio. Es lo que llamaban técnicamente la métesis. El lugar donde se lleva a cabo el misterio, se realiza el misterio, se hace presente el misterio. Esto es un término de Platón. La métesis es el lugar donde Cristo se hace presente verdaderamente. Esas son las celebraciones litúrgicas de estos días. ¿Qué es entonces la procesión? La mímesis. Es decir, es la representación del misterio. No es el misterio, es la representación. No podemos engañar al pueblo. ¿Cómo debemos celebrar la Semana Santa? Con las celebraciones litúrgicas. Las procesiones no realizan el misterio, lo representan. Está muy bien que salgamos a la calle, pero tenemos que saber que para celebrar el misterio está la liturgia objetiva. Lo que Cristo nos ha mandado, lo que la Iglesia custodia. Las procesiones son representaciones. Bueno, interesantísimo. Es la liturgia de los laicos, denominada así desde el siglo XV. Es lo que acabo de explicar, la celebración de la mímesis. La representación es mimético, se hace. Y la contrarreforma, vamos a decir, lo potencia. ¿Qué quiere decir? Esto es muy largo de explicar, pero los protestantes, cuando viene Lutero, se queja pues, de muchas cosas, entre ellas de las imágenes. Porque resulta que los católicos adoran las imágenes. No adoramos las imágenes, las veneramos. Las veneramos. Entonces, ¿qué pasa? Que los cristianos, cuando viene una herejía como esta de los protestantes, dicen, ah, sí, pues sacamos las imágenes a la calle. Es un poco como el Corpus. Aquellos que no creían en la presencia real de Cristo, sacamos a Cristo a la calle. Y de ahí viene el Corpus también, de una reacción a las herejías. Los cristianos nos movemos a base de herejías. Cuando vienen herejías, nosotros nos automanifestamos todavía con mucha más fuerza. Vale. Sábado Santo es el gran sábado, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor. Es un tiempo de silencio, oración y ayuno. No se trata de un día, como se dice, alitúrgico. No es un día litúrgico porque celebramos la liturgia de las horas. En muchas parroquias celebramos los laudes. La liturgia de las horas. Es liturgia. Luego no es alitúrgico el día, porque está la liturgia de las horas, ¿no? La liturgia del silencio y de las horas. Antiguamente lo esencial en ese día era el ayuno y la devolución del símbolo. ¿Qué era esto? Pues era que a los catecúmenos se les había entregado el credo, el símbolo es el credo, y se les había dicho leerlo y estudiarlo, porque el día de Sábado Santo por la mañana me lo tenéis que devolver entendido correctamente. Fíjense si se lo toman en serio esto, se lo toman en serio. Entonces, aquellos catecúmenos venían el sábado por la mañana y vamos a hacer un examen del credo, para que por la tarde-noche pudieran bautizarse, pudieran recibir el bautismo sabiendo lo que iban a hacer. Desde el siglo XVI hasta el año 1951, la vigilia pascual se celebraba por la mañana. Os enseñaré cuando terminemos esto un testimonio increíble del año 1941. 41. De la verdad de esto, la vigilia pascual se celebraba el sábado por la mañana. No había verdad en esa celebración, pero se celebraba ahí. ¿Qué hacemos ese día? Los laudes. Valor de la oración y contemplación.
no hay ninguna celebración específica, revalorización de los laudes y las vísperas comunitarias, ¿vale? Ayuno. Jesús, orando y ayunando, se preparó a la misión. Lo hemos visto, lo estamos viendo en Cuaresma. Relacionada con la Cuaresma y la penitencia. Se prolonga el ayuno hasta la vigilia pascual. Que se lo pregunten a los neocatecumenales, cuando celebran la vigilia, cómo se come el cordero a altas horas de la madrugada. Y acabo de decir que no hay celebraciones, miento. Es un día para acompañar a la soledad. Como sábado se recuerda a María en el misterio de la soledad. Sábado es el día que la Iglesia dedica a María. El papel de María en el triduo pascual, que es muy importante. Todavía por descubrir qué papel jugó María en el triduo pascual. Y luego hay una perfecta síntesis, lo que decimos, entre liturgia y devoción, con, ¿verdad? Pues algo que yo aprendí sobre todo en Coca. Cuando estuve de párroco en Coca, hay una ceremonia importantísima para ese pueblo en torno a la Virgen. Y resulta que todo el pueblo va al Hospital de la Merced, que es un hospital que hay en Coca, y allí procesionamos a la Virgen desde la iglesia hasta el hospital y obligan al cura a hacer un pregón allí de estos marianos 1 hora antes de la vigilia pascual. 1 hora antes, este es el recuerdo de María en esos momentos. ¡Qué bonito! Por eso digo que hay una síntesis entre liturgia y devoción. Ese día se hace en Coca una procesión con la Dolorosa. Impresionante. Todo el pueblo. Y por último ya, la vigilia pascual. Es la madre de las vigilias porque la noche es tiempo de salvación. Tiempo de vela y espera del retorno. 8. Espera del retorno. Pila bautismal octogonal. En espera del retorno. Aquí vienen los 4 símbolos de esa noche. La luz. Del mirad el árbol de la cruz a luz de Cristo. Los cantos que hemos dicho que se hacen. La procesión evoca la peregrinación del pueblo hebreo que va detrás. Esta es la peregrinación que hacemos con la luz, ¿no? El hoy Cristo. Se inciensa, se canta la exulte y se ofrenda la ofrenda del cirio a Dios. El himno famoso que se canta desde el siglo IV, son los himnos más antiguos, ¿vale? El exultet. Precioso, que si se puede cantar, si hay alguien que lo cante, pues muchísimo mejor, porque es una noche gloriosa. Se empieza de noche, a oscuras, ¿verdad? Y es la luz de Cristo que se enciende en el cirio pascual. El cirio pascual es de cera de abeja, no es un cirio de plástico. La verdad de los objetos nos habla de la verdad de Cristo. Segundo gran símbolo, momento, la palabra. Se suelen leer 6 lecturas, pero hay 12, había 12 lecturas del Antiguo Testamento, más el Salmo, más la oración sacerdotal, ¿vale? Había muchas más lecturas, pero desde el Concilio Vaticano II se ha simplificado mucho. El rito, la ceremonia, pero como mínimo tienes que leer 6 y que sea un resumen de todo. Hay un Gloria ya con las campanas, se tocan las campanas junto con el canto del Gloria, que venimos sin cantarlo desde, bueno, hoy habéis hecho el Gloria, el día de San José, pero respondiendo a la Cuaresma, venimos sin cantarlo desde el miércoles de ceniza, ¿vale? Se lee San Pablo, famoso texto de Romanos, que nos habla, es una catequesis preciosa, profesión de fe bautismal, ¿vale? Y el Evangelio. Oraciones conclusivas de las lecturas. Bueno, deciros que el Vaticano II ha recuperado oraciones del Gelasiano, que es un sacramentario antiquísimo. En este sentido, el Vaticano ha sido más fiel con la liturgia que el propio Concilio de Trento, que no estaba en disposición de poder obtener esas oraciones, no tenía los estudios, ¿no? Bueno. El agua, el tercer símbolo, el agua, es la gran noche de los catecúmenos preparados en Cuaresma. Bautizos. Bendición del agua con las figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento, jugando, ¿verdad?, con la importancia del bautismo.
Todos acaban con la profesión de fe bautismal y la renovación de las promesas bautismales, que se hacen esa noche. No hay más. Que esa noche se hace la renovación de las promesas. Se debería hacer solo esa noche. No hay más. Y en los bautismos, claro, pero a nivel litúrgico es esa noche la renovación de las promesas. Y por último, el pan y el vino. Prefacio: se trata de una gran fiesta para el mundo. La fiesta para el mundo. Los catecúmenos reciben la plenitud de su bautismo con la comunión. Recibimos al Señor, que no hemos recibido el sábado. Y se termina con el aleluya, sacerdote, pueblo. El aleluya. Son partes importantes de la liturgia que tenemos que resaltar. El gloria, el aleluya, las campanas, la luz, ese juego de luz y tinieblas, es el cirio. ¿Qué elemento falta aquí? Luz, palabra, agua, pan y vino y el aceite. Muy bien. El aceite que se ha sacado de aquí. Se ha sacado de aquí. Bueno, y termino esta golosina. Esta golosina viene de mi pueblo, de Escalona del Prado. Para que veáis cómo se celebraba la Semana Santa en el año 1943. Fijaos, este tríptico de mi pueblo, de la Semana Santa, el programa de Semana Santa de 1943, era un sinvivir. Todo el mundo tenía que estar de aquí para allá, porque si uno lee el programa, vamos aquí con todo tipo de detalles, ¿no? Incluso con publicidad. Teodoro Sanz, comestibles, bebida, las confiterías de Gómez, o sea, una cosa tremenda. En el 43, fijaos, Domingo de Ramos, a las 10 de la mañana, bendición y procesión de las palmas, a las 11 de la mañana, misa cantada, el Kyriel con el coro de la parroquia, a las 4 de la tarde, rezo del Santo Rosario, ejercicio de y procesión de la subida de los pasos. Y por ahí unos pasos increíbles. Pero es que fíjense el Jueves Santo, aquí son los santos todos, el Jueves Santo, desde las 7 de la mañana se dará comunión cada media hora. Aquello eran curas, cada media hora comunión. O sea, a las 11 de la mañana misa solemne por el coro parroquial, procesión al monumento. Desde la 1 de la tarde se suceden las visitas oficiales al monumento por las cofradías. A la 1 la soledad, a las 2 Jesús sentado en la columna, a las 5 va marcando las cofradías que tienen que ir en la presencia. A las 3 de la tarde procesión de las cofradías. A las 4 de la tarde, ceremonia del lavatorio y sermón del mandato. A las 7 de la tarde, procesión solemne de la carrera. Por favor. A las 11 de la noche, visita y hora santa. ¿Esto es cuando descansan? Es una cosa tremenda. Pero es que el Viernes Santo, a las 6 de la mañana, procesión del silencio. Eran cristianos. No me digan ustedes, A las 8 de la mañana, santos oficios, misa de los presantificados, era aquí. A las 4 de la tarde, ejercicio solemne del Via Crucis. A las 9 de la noche, procesión solemne. A las 8 de la mañana, santos oficios, es el sábado. Atención, sábado santo. A las 8 de la mañana, santos oficios, bendición de la pila bautismal y misa de gloria. Es decir, vigilia pascual a las 8 de la mañana. Una cosa menos que tenemos que hacer. Así tenemos todo el día libre. ¿Se dan cuenta? Aquellos eran inteligentes. No. Aquí hay un desorden de la fiesta importante, ¿no? Pero es que vuelven ustedes al domingo de Pascua, a las 8 de la mañana, misa rezada. Misa rezada. De comunión pascual. A las 11 de la mañana, procesión solemne del encuentro. Precioso. Con sermón de resurrección en la Arenita y la misa solemne después con la coral de Pío X. Esto es una cosa, Pero es que esto era una cosa muy común, porque si va uno a Mondragón, ¿hay aquí alguno de Mondragón? ¿Hay aquí uno de Mondragón? Mondragón lo clava. Lo mismo en todos los sitios. Señores, esto era una Semana Santa como Dios manda. O sea,
Aquí no había un sin vivir, no había una hora que perdiéramos el tiempo. Esta iglesia estaba continuamente llena a todas las horas. Entonces, pues esto es lo mismo, ¿no? Muy bien, pues también luego ya van perfeccionándose porque tengo el díptico, ya no es un tríptico, es un díptico del año 45, pero siguen igual, ¿eh? Esto es todo a pedales, ¿no? Eso sí, me parece que han quitado ya los anuncios. Ya no hay Pasteles Gómez ni Sepulturas Sanz, ¿eh? Ya no hay de eso. Muy bien, pues esto sería un poco todo, ¿eh? Esta es el triduo pascual, triduo santo, que tenemos que aprovechar, vivirlo, porque la verdad pues de estos días, el Concilio Vaticano II nos lo ha dejado fenomenal, proporcionado, que sea una celebración donde uno pueda acompañar a Jesús en sus misterios. Muchas gracias.